Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente. Estamos aquí para poder enseñar un nuevo tema. Es el tema de la fe, junto con mi amado esposo. Oramos. Padre de gloria, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias por la gracia de enseñar, Padre, que no sean nuestras palabras, sino gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ver lo que es la fe. Vamos a Hebreos 11:1. Hebreos 11:1, ¿sí? Capítulo 11, versículo 1, dice así. La palabra de Dios dice así en la versión Reina Valera de 60. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La fe, la certeza, la seguridad, la certeza. Seguro, seguro de lo que dice ahí es así y eso viene. Amén. Es como un título de propiedad que es una garantía, es una realidad que ya está dada. Cuando se refiere a una promesa, tú usas la fe, porque es la certeza de lo que esperas de acuerdo a la promesa que has leído, de acuerdo a la palabra de Dios que has leído, ¿no? Por supuesto que la fe solo se basa en la palabra de Dios. Porque hay otro tipo de fe, ¿no? Pero vamos a hablar ahorita sobre la fe que se basa en la palabra de Dios. Amén. La fe causa a aquello que se encuentra en el mundo espiritual y por lo cual solo podemos tener esperanza de alcanzar, se haga una realidad tangible en este mundo físico. Amén. Entonces, la fe causa que los dichos de Dios, sus promesas se hagan realidad. Eso esperamos con seguridad. Amén. Estamos seguros de que eso se hace, ¿no? Se hace una realidad. Ahora vamos a leer Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Verso 3. 3. Dice así la palabra de Dios. Ya. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a volver a leer la segunda parte, que dice, conforme a la medida. ¿Puedes leerlo? Sí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así es. Conforme a la medida. Dios dice que ha dado conforme a la medida de fe a cada uno. Nunca ha hecho una excepción de personas a decir a ti así, a ti no. Todos nos ha dado la medida de fe. No dice qué cantidad, no dice que es una pequeña. No, no lo dice. Más bien cuando algunas personas dicen, ¿cómo que es? Como que lo comparan con grano de mostaza. Bueno, lo compara, pero no en el sentido de pequeña, como que se nos hubiese dado una pequeña fe. No, sino que nos dio la medida de fe. Una fe que tú puedes mover montañas con esa medida y la compara como un granito de mostaza porque quiere saber cómo se puede expandir esa fe que te ha dado. Expandir en el sentido que puede ir por todos lados y a cualquier situación o a muchas situaciones que tú puedas tener, circunstancias que te rodean y te han paralizado. Pero este granito de fe puede derrumbar cualquier situación o situaciones en tu vida. Amén. Entonces, aquí estamos viendo que nos ha dado la medida de fe a cada uno. Entonces, vamos a ver que repartió en Romanos capítulo 12, versículo 3, nos ha dicho que nos ha dado la medida
¿cómo es? Conforme a la medida de a la fe. medida de fe que repartió a cada uno. Entonces, Dios ha dado la fe a cada uno. Nadie puede decir, a mí no me ha dado, a mí se olvidó. No, a todos nos ha dado. ¿Cómo, cómo obtenemos fe? La única manera que tú puedes obtener fe es por medio del oír y el oír constantemente la palabra de Dios. Solamente por oír la palabra de Dios. Vamos a Romanos 10, capítulo 8, Romanos 10, versículo 8 al 10, ¿no? Ahí, 10, 17, ahí nos dice que la fe... Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, verso 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos fe? De la misma palabra de Dios la obtenemos. Por el oír y el oír constantemente. Cuando tú constantemente estás escuchando la palabra de Dios, ten por seguro que tienes la misma fe de Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios te está produciendo fe en tu corazón. Por eso siempre animamos a las personas que deben constantemente estudiar o escuchar la palabra de Dios. Una vez una persona me dijo, pero acá no hay luz, no tenemos en mi ciudad, no hay luz. Bueno, ¿pero tienes la Biblia? Sí. Entonces lee en voz alta tu propia Biblia y tú vas a originar de lo que tú estás hablando, vas a originar la fe que tú necesitas en tu corazón. Amén. Nada es imposible, amados hermanos. Tú puedes tener esa fe porque es producida y está en base a la misma palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo obtenemos fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Y hemos visto en Romanos 12:3 que Dios dio conforme la medida de fe, conforme a cada uno. A todos nos ha dado esa misma medida de fe. Amén. Ahora, tenemos que ver, hay algo importante que quiero decir. Vamos a Hebreos 11, por favor. Vamos, Hebreos 11. Vamos a leer desde el 3. Hebreos capítulo 11, verso 3, dice, por la fe Entendemos, un ratito, ahí. Por la fe entendemos. Quiero que subrayes en tu Biblia, entendemos. ¿Puedes leerlo todo, por favor? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Gracias. Entonces estamos viendo que en el principio, en el versículo 3, nos está diciendo, por la fe entendemos. Tú no puedes entender a Dios con tus sentidos, por tocar, por oler, por ver. Porque nosotros en nuestra generación no podemos ver que vimos a Dios y lo conocemos. No. No toco a Dios y lo conocemos. Yo lo he escuchado personalmente. De esa forma no. Con tus sentidos tú no puedes entender la forma espiritual. El ambiente espiritual no se entiende por los sentidos. Los sentidos son para andar en este mundo. Estos sentidos de oler, gustar, tocar, oír, es para vivir en esta tierra y palpar y que no te pase ningún accidente. Pero cuando se refiere a lo espiritual, al ambiente espiritual, donde Dios reina y nosotros también reinamos en él, es por medio, dice, por la fe entendemos. Por ahí tenemos que vivir. Quiere decir que nosotros, tú, para entender una y otra vez las cosas espirituales es por medio de la fe, de creer en lo que ya está dicho. ¿Qué está dicho? Tenemos nosotros la responsabilidad de ver y leer. ¿Qué dice la palabra de Dios?
qué es lo que dice, qué es lo que quiere decir nuestro Padre. Y como dijo Jesús, le dijo a Felipe, ¿no? Cuando le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Le dijo, tanto tiempo estoy contigo, le dijo, y no has visto, ¿cómo muéstranos al Padre y basta? El Padre y yo somos uno. Jesús le explicó a Felipe que él, todo lo que hablaba, todo lo que hacía es porque vio al Padre primero hacerlo. Y él hablaba solamente lo que había escuchado de Dios hacer. Entonces, quiere decir que tú, para entender las cosas espirituales, es por medio de la fe. Entonces, ¿qué concluimos? Que toda esta fe que nosotros hablamos de conocer a Dios es por medio de su palabra, es una forma de vida. La fe es una forma de vida. Eso quiero que ustedes entiendan. Es por fe, para que sea por gracia. Ustedes tienen que entender que la Biblia dice y lo explica, por la fe entendemos, porque creemos, entendemos que las cosas espirituales suceden así. Como dice acá, de lo invisible se crearon las cosas visibles. Dios dijo y se hizo la luz. Dios dijo y creó el planeta, el mar, los animales y al último el hombre. Porque Dios dijo, porque creo en Dios, por lo que dice en su palabra, entonces yo entiendo que así fue creado todo lo que vemos y fuimos creados nosotros a su imagen y semejanza. Por la fe entendemos que de lo invisible fue creado todo lo que vemos ahora. Amén. Vuelvo a decir, por medio de la fe es una forma de vida. Constantemente debes ser un hijo de Dios que está listo para creer en la promesa. Si aquí lo dice, así es. Si acá lo dice, así es. En el Nuevo Testamento es para nosotros, en esta generación y en las próximas después de nosotras, también es esta Biblia. Esta es palabra para nosotros. ¿Por qué? Porque está rigiendo el Nuevo Testamento. Esto es para nosotros. Si hay que nacer de nuevo, dice la palabra de Dios, es importante nacer de nuevo. Si eso lo explica, entonces nosotros por la fe entendemos que cuando confesamos que Jesús es el Señor y creyendo en nuestro corazón que lo resucitó entre los muertos, seremos salvos. ¿Por qué? Porque ahí lo explica. Porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Amén. Entonces, por la fe entendemos. Por la fe entendemos. Porque creemos, entendemos las cosas que Dios hace y cómo lo hizo. Es una forma de vida. Constantemente, amado hermano, tú tienes que estar ahí escuchando la palabra de Dios constantemente, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay gente que dice, no me nace, he escuchado mucho de eso, no me nace, no sé, no me nace escuchar a Dios, no me nace ir a la iglesia, no me nace escuchar. No es que tiene que nacerte, le dije, no es un sentimiento, no es algo que hoy día, hay sol, amanezco tranquila, contenta. Hay lluvia, hay trueno. No, estoy deprimida. No sé, hay algo que vino sobre mí. No es por sentimientos. No es por lo que ves el ambiente. Por la fe entiendes. ¿Qué entiendes? Lo que está escrito en la palabra de Dios. Crees en lo que dice. Si la palabra de Dios lo dice y tú dices, amén. Porque las promesas son en el sí y en el amén. Amén, Amén. hermanos. Entonces, por medio de la fe, usted puede entender. ¿Qué puede entender? Vamos al versículo 5. Lo voy a leer yo misma. Por la fe no fue traspuesto dice, no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hay muchas cosas que podemos leer. Por favor, puedes leer el 6 aquí. Pero sin 11, fe, dice la palabra de Dios, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí quiero llegar. Miren lo que dice. Nuevamente vamos a leer poquito a poquito. En Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Te das cuenta? Por la fe entendemos. ¿Qué entendemos? Que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Esa es la forma. Más claro, imposible. Pero sin fe, si tú te vas a acercar a Dios, porque dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué hay qué? Tú te tienes que acercar a Dios en oración, hablarle o creyendo en Dios. Tienes que tener fe. ¿En qué? Basado en la palabra de Dios. Nuevamente vuelvo a repetir. No es en lo que yo creo, yo asumo, yo supongo. Acá no hay suposiciones. Tu base tiene que estar de la palabra de Dios. Esa es tu roca eterna, tu fuerza de salvación. Aquí está escrito que dice, así dijo el profeta Isaías para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que Jesús tomó mis enfermedades y él mismo llevó mis dolencias. ¿Cuál es la base de lo que yo estoy creyendo? Que él me sanó. Que él me sanó. Él puede hacer milagros por ti. Él lo sufrió. Tienes que sufrirlo tú. Entonces, dice, es imposible agradar a Dios. Si tú te acercas a Dios para pedir un milagro o una sanidad, tienes que tener fe para sanidad. De lo que Dios dice que Él ya te sanó. Como dice Mateo 8, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Ya te está diciendo que Dios es sanador. Amén. Amén. Entonces dice, volvamos a repetir, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si te acercas a Dios, tienes que saber que tienes fe en tu corazón. ¿Y qué es galardonador? Dice, galardonador significa que Dios lo premia porque lo buscas con fe. Ahí dice galardonador de lo que le buscan. Ten seguro de lo que tú estás creyendo, lo tienes. Porque el mismo Dios lo dice. En otras palabras, tienes lo que te está diciendo la promesa que estás creyendo. Amén, hermano. Entonces, tenemos que ver que uno no va a entender muchas cosas en lo natural, porque con su mente carnal no vas a entender las cosas espirituales. Es por medio de la fe que tú entiendes las cosas espirituales y las crees, que así dice Dios. Tú no vas a estar poniendo ¿cómo es esto? ¿Cómo va a ser Dios? Eso no te toca a ti. Saber, solo Dios sabe cómo lo hace en la forma espiritual. Lo único que tú haces es recibir y decir, amén. Ay, pero ¿cómo me vas a sanar? ¿Pero cómo me vas a crear un dedo nuevo? ¿Pero cómo? No, eso no te toca a ti, hermano. Descansa en eso. Hay gente que tiene ideas muy, no sé cómo llamar, un poco pensando en todo. No, pensando en cosas extrañas como, ¿cómo se hace esto? No, no importa, Dios te sabe y punto. No me importa cómo lo hizo, lo sé que solamente que su poder me lo hizo y punto. El creador que me hizo a su imagen y semejanza, como dice Génesis 1, él como sabe cómo me creó, él también sabe cómo sanarme. Amén. Así tienes que pensar. Él te diseñó, Él te creó y Él sabe cómo sanarte. Amén. Y Él te lo dice claramente por su palabra. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, Jesús tomó tus enfermedades y Él mismo llevó tus dolencias. Entonces, por medio de la fe, usted puede entender. Amén. Amén. Esa es una forma de vida. La fe tiene que estar en nuestros corazones. Escucha una y otra vez la palabra de Dios hasta que tú sabes que estás completamente segura, la certeza de lo que esperas. Segura. Eso tiene que estar en tu corazón, en tu espíritu. Con el espíritu, con el corazón es que el hombre cree. Amén. Amén. Es eso. Con el corazón el hombre cree, con tu espíritu. Amén.
Entonces, la fe es como una fuerza espiritual que te dice, así es, y vas a ver tu promesa manifestada. Amén. ¿Tienes algo más para Amén. compartir? Sí, así es. Estamos escuchando acerca de la fe. La fe es una ley espiritual. Cuando hablamos de ley espiritual, hablamos de que una ley tiene que ser cumplida. Y Dios ha dejado escrito en su palabra de que la fe es una ley. Solamente por medio de la fe es que nosotros podemos arrebatar todas las bendiciones de Dios. Si nosotros no conocemos que Dios ha repartido la medida de fe, como estaba leyendo en la palabra de Dios en Romano, pero esa medida de fe que Dios nos ha dado, también cuando nosotros leemos en Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 20, el apóstol Pablo, cuando está enseñando a la iglesia de Galacia, él les enseña a estos discípulos, él les dice que la palabra de Dios les habla claramente qué tipo de fe es en la cual Dios ha depositado en cada hijo o en cada hija de Dios. Vamos a escuchar en Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es. La fe que todo hijo de Dios, la fe que toda hija de Dios tiene en su corazón o en su espíritu es la fe del Hijo de Dios. Y nosotros sabemos que el Hijo de Dios es Jesucristo, porque Él fue el primogénito, el primero de todos nosotros que ahora conformamos la iglesia o el cuerpo del Señor. Nosotros también somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos la fe del Señor Jesucristo, de nuestro hermano mayor. Tenemos esa fe. Ahora, con esa fe nosotros podemos arrebatar la bendición que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Hay muchas personas, hay muchos hermanos, hay muchas hermanas, inclusive hay ministros que están enseñando que nosotros debemos de aplicar nuestra fe para pedirle a Dios cosas que nosotros creemos que es correcta, cosas que nosotros creemos que está bien, cosas que nosotros creemos que nos van a bendecir nuestra vida. Pero la escritura dice que Dios ya nos ha bendecido con todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Si Dios ya nos los dio, la pregunta es, ¿por qué le estamos entonces pidiendo a Dios? Si Él ya nos entregó. Mire, vamos a leer en Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, nosotros tenemos que ver esto, nosotros tenemos que saber esto. Dice la escritura que ya nos bendijo. No es que nos va a bendecir hoy y mañana nos va a bendecir más. No enseña eso la palabra de Dios. Hay muchos que están escuchando o leyendo o enseñando en San Juan capítulo 15, versículo 7, donde dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero tenemos que saber qué es lo que tenemos que, cómo pedirle a Dios. Porque si yo le digo, Señor, dame amor, entonces cuando yo pido eso, yo estoy diciendo que Dios no ha derramado su amor en mí. Y la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, verso 5, dice claramente que Dios ya derramó su amor en cada hijo suyo, en cada hija suya. Amén. Mire lo que dice Romano, escuche lo que dice Romanos capítulo 5, verso 5. Dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, ya el amor de Dios ya fue derramado, el amor de Dios ya nos fue entregado. Entonces yo estaría pidiéndole a Dios, Señor, dame más amor. Entonces yo estaría yendo en contra de la palabra de Dios porque Él ya derramó. Y si Él ya me lo dio como hijo suyo, entonces yo para qué le sigo pidiendo algo que ya me dio. No tendría razón de ser, no habría una lógica, ¿no? Entonces hay muchos que están enseñando que tenemos que pedir a Dios algo que nosotros ya nos dio. Lo mismo que la fe. La fe ya nos fue dado ya, la medida de la fe. ¿Cuál es la medida de la fe? Esa medida de la fe es del Hijo de Dios, es de nuestro Señor Jesucristo. Y con esa fe, entonces podemos arrebatar las bendiciones de Dios, podemos traer las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque la fe es como un puente. Es como un puente que va al reino espiritual y que trae todas las bendiciones de Dios al mundo natural, al mundo físico. ¿Para qué? Para que yo pueda disfrutar de todo lo que Dios ha creado. Si miren, cuando nosotros vemos este mundo, esta realidad, vemos que personas naturales, personas que no creen en Dios, se gozan de las bendiciones, tienen buenas casas, ganan buen dinero, tienen buenos trabajos, a sus hijos lo tienen en buenos colegios, pero Dios eso lo ha preparado para sus hijos. Y nosotros que somos hijos de Dios, que somos hijas de Dios, no disfrutamos de eso. ¿Por qué? Porque no aplicamos la fe correctamente. ¿Y por qué no aplicamos la fe correctamente? Porque ignoramos lo que dice la palabra de Dios. Si yo ignoro la palabra de Dios, yo no puedo poner mi fe en esa palabra porque la desconozco. Pero si yo sé que Dios me ama, entonces yo digo, sí, yo creo, yo tengo confianza, yo tengo la certeza, yo tengo la seguridad que Dios me ama como yo soy. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aplicar esa fe que Dios nos ha dado. Mírelo, vamos a leer en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1. Verso 3 y verso 4. Capítulo 1, ¿verdad? Sí. 3 y 4 dice, sí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Ve? Entonces, si ya Dios nos dio todo lo que usted necesita, si ya Dios me dio todo lo que yo necesito, que es para la vida, para la piedad, Dios ya nos dio y eso tenemos que tenerlo claro. Dios ya me dio, entonces me pertenece. Yo por la fe lo hago mío, lo hago una realidad. En una versión, la palabra de Dios dice que la fe es una realidad de lo que nosotros esperamos. Es una realidad que ya nosotros lo estamos esperando porque sabemos y sabemos y sabemos que Dios ya nos los dio. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Antes que usted esté enfermo, Él ya le dio la sanidad. Por eso mi esposa hablaba de que si Dios ya me sanó, entonces yo tengo que creer que Él se llevó mis dolencias, se llevó mis enfermedades, porque fue escrito hace 700 años antes por medio del profeta Isaías. Y el evangelista Mateo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Para que se cumpliese lo dicho por lo que dijo Isaías 700 años antes que viniera Jesús a hacer la obra redentora,
antes que viniera a morir en la cruz. Él ya nos dio la sanidad. Cuando nosotros leemos el primer libro de Génesis, en el capítulo 1, Dios preparó todo el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que el hombre lo habitara. Pero no lo puso en un lugar donde si él necesitaba algo, no lo iba a encontrar allí. Él lo puso en un lugar donde él iba a encontrar todo lo que él iba a necesitar, todo lo que él iba a desear para alimentarse, para tener su gozo, para tener seguridad, para tener tranquilidad. Dios preparó todo en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que Adán y Eva lo agarraran o se hicieran participantes de todas esas bendiciones cuando ellos necesitaban. Por eso que cuando Adán necesitaba algo, él hablaba, porque él creía de lo que Dios le había hablado, que él estaba provisto de una manera sobrenatural. Y es igual. Nosotros también, si ya sabemos que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, Dios sabe que si usted está enferma, usted iba a necesitar una medicina para sanarse. Entonces él dijo, por medio de las llagas de mi Hijo Jesucristo, ustedes son sanos. Entonces ya me proveyó. Si yo tengo alguna carencia, ya sea económica, ya sea corporal o ya sea emocional, que me siento deprimido, me siento triste, Dios ya me ha dado para que yo no me encuentre en esa situación de depresión, de que yo no me encuentre en esa situación de tristeza. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces Dios ya me ha provisto desde antes que yo naciera. Él ya había creado todo lo que usted y yo íbamos a necesitar. Si hoy en día nosotros no gozamos de los beneficios y de las promesas que ya se cumplieron en Cristo a favor de su iglesia, es porque nosotros no estamos activando la ley de la fe. Porque por medio de la fe agradamos a Dios. Por medio de la fe entendemos que Dios hizo todas las cosas, hizo todo el universo, preparó la tierra, la adornó y después de crear la tierra, puso al hombre allí. Por eso Salmo 115, el verso 16 dice claramente que Dios ha entregado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Por qué le ha entregado la tierra? Porque Dios nos ha dado autoridad para reinar aquí en la tierra. Es por eso que nosotros tenemos que tomarlo por medio de la fe. Tenemos que nosotros entender eso. Nosotros tenemos que realmente por medio de la fe apropiarnos de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha entregado. Cuando nosotros decimos a Dios, Padre, gracias porque nos has dado sanidad, gracias porque nos estás dando la provisión que nosotros lo que necesitamos para vivir. Por eso dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida, para que usted viva en este mundo y para la piedad, que se trata en una relación personal, usted y Dios. Entonces, nosotros tenemos que creer y tener la seguridad de eso. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, eso es para aportar un poquito más acerca de lo que mi esposa está enseñando en esta noche. Amén, hermanos. Entonces, el tema de hoy ha sido sobre la fe, ¿no? Y fe en las promesas de nuestro Padre. Amén. Entonces, toda enseñanza va a ser subida en el Facebook y en el YouTube. Por favor, entren al YouTube, denle like y presionen en la campanita para recibir todas las enseñanzas y también nosotros nos ayuda
para poder seguir dando más enseñanzas. Gracias por estar, no se olviden, CS, Seclen Ministerios. Esa es la página del Facebook, tanto en Facebook como en el YouTube. Gracias y nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por escuchar la escritura.